decimos y solemos decir que no hay nada imposible para Dios, la verdad es que ese Dios de las cosas imposibles, que a veces en el cual nosotros predicamos, no siempre se hace una realidad en nuestra vida. Hay veces en las cuales dudamos de ciertas cosas y nos cuesta llevar a la práctica, lo cual nosotros declaramos como el Dios de las cosas imposibles. Y todos pasamos por situaciones en las cuales se nos escapa de control, se nos escapan de las manos, ¿cierto? Y hay una gran diferencia entre mantener el control en esos momentos, entre tener la capacidad de poder decir estoy confiado, estoy tranquilo, Dios va a orar, Dios va a hacer algo. Hay una gran diferencia en eso a perder el control, ¿cierto? Y tomar acciones humanas que de pronto me permitan o nos permitan poder sobreponernos a nuestra limitante, a nuestra dificultad. Y si hay algo que limita el hecho de que Dios sobre en milagros, el hecho de que Dios pueda hacer algo sobrenatural en tu vida, de que se pueda revelar como ese Dios de las cosas imposibles, sin duda alguna es la inseguridad, es la falta de fe, o lo que todos podemos conocer tal vez como incredulidad. Y yo no te estoy hablando de creer o no creer en Dios, porque hasta el enemigo cree en Dios. Yo te estoy hablando de creer que Dios puede obrar cosas imposibles, más allá de una frase, más allá de decir Dios tiene la capacidad de hacer cosas imposibles, de que tú y yo lo creamos, lo aceptemos y podamos vivir convencidos de que Dios va a hacer algo imposible en nuestras vidas. Y siempre decimos Dios hará, Dios orará, Dios hará esto, pero nada va a suceder hasta que de verdad nosotros lo creamos. Y sabes, Efesios capítulo 2 verso 10 dice que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Y por qué te comparto este versículo? Porque Dios tenía ya cosas preparadas para ti. La Biblia dice que Jesucristo existió desde siempre y gracias a Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Y este Dios sobrenatural ya tenía todas las cosas preparadas para ti y buenas horas para que tú y yo anduviésemos en esas horas. Y no podemos entonces nosotros pensar en mirar hacia atrás, vivir de las glorias pasadas, ¿cierto? Ver nuestra necesidad que nos abruma, sino que tenemos que mirar hacia adelante, porque Dios nos creó para buenas obras. Y generalmente nuestra oración se manifiesta de una forma dificultosa, de una forma débil, ¿cierto? En base a nuestra necesidad, en base a nuestro problema. Pero este Dios sobrenatural que preparó cosas desde antes de la fundación del mundo, buenas cosas para ti y para mí, ¿cierto? Trasciende y se manifiesta en nuestro futuro y se manifestará en la medida en que tú y yo creamos a esa palabra, en que tú y yo creamos a que Dios tiene la capacidad de hacer cosas imposibles. Y nuestra oración, y de esto se trata el tema central de hoy día, es que nuestra oración y nuestra fe es una limitante para el poder de Dios. Nosotros, sin darnos cuenta, tal vez con conciencia o sin conciencia de ello, estamos limitando el obrar de Dios y el actuar de Dios en nuestra vida. Aun cuando es un Dios omnipotente, un Dios sobrenatural, Él está sujeto, ¿cierto?, a la voluntad, a la propia voluntad humana. No es que Él diga yo no voy a orar porque el ser humano no quiere. Pero cuando estamos pidiendo algo, si estamos orando por algo, pero lo hacemos sin fe, limitamos a que Dios obre. Y vamos a ver muchas cosas como esa. Por ejemplo, Efesios capítulo 3, verso 17 al 20, Pablo le está hablando a los efesios acerca de muchas circunstancias y les dice, ¿saben qué? Yo les digo lo siguiente, para que por fe Cristo habite en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más, escucha esto, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, dice Pablo. Pablo está haciendo una oración y él dice en este pasaje, yo estoy orando por ustedes los de Éfeso y estoy orando para que puedan comprender que este Dios sobrenatural puede hacer mucho más de lo que tú puedes imaginarte e incluso de lo que tú estás pidiendo hoy en día. ¿De qué tamaño es nuestra oración?
Nuestra oración está limitando el poder de Dios. ¿Estamos pidiendo según nos conviene o no? ¿O estamos pidiendo verdaderamente lo que Dios puede hacer? Porque si tú tienes, esto es tan simple como si tú tienes una necesidad pequeña o una necesidad grande. Si tienes un problema, por ejemplo, en la vida diaria, si tienes un problema a lo mejor a la cual tienes que recurrir al gobierno o la justicia, dependiendo del tamaño de tu dificultad, será a quien tengas que apelar. Y tú no vas a ir, por ejemplo, donde el presidente de la República o donde el ministro de Justicia a reclamarle por un pequeño problema, ¿cierto?, que tiene que ver a lo mejor con los límites de un terreno que te estás comprando. Probablemente vas a ir con el abogado y se va a solucionar en un nivel mucho menor. Y yo quiero decirte, al Dios al cual oramos, es el Dios creador del cielo, de la tierra, es el Dios creador del universo. Entonces, ¿de qué tamaño es nuestra petición? ¿Cuál es la anchura? ¿Cuál es la altura de nuestra oración? Porque la fe, yo te decía, no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con lo futuro, con lo porvenir, ¿cierto? No podemos vivir en el pasado, en las glorias que hizo el Señor, en los recuerdos de lo que Él hizo, sino que tenemos que enfrentar pensando que Él preparó de antemano buenas obras para nosotros. Y si hoy día no las estamos viviendo, si hoy día estamos en un momento difícil como país, como planeta, como nación, como iglesia, tal vez en cuarentena, pero no dejando de ser la iglesia y de trabajar, ¿cierto? Tenemos que esperar con expectación. Tenemos que estar pensando qué es lo que va a hacer el Señor, porque generalmente el resultado de nuestras oraciones tiene que ver con lo aprendido. Nos hemos acostumbrado, nos hemos aprendido a un proceso de oración, en el cual muchas veces nuestra oración tiene que ver con las probabilidades de que lo que estoy pidiendo suceda o no suceda. Si hay ciertas probabilidades que eso suceda, tengo fe. Si la cosa me parece medio imposible, voy a orar por si es que Dios tal vez lo hiciera. Si tal vez Dios a lo mejor lo hiciera. Pero ¿qué probabilidades vemos en las Escrituras? ¿Qué probabilidad tenía, por ejemplo, David frente a Goliat? ¿Qué probabilidades tenía de abrirse el mar rojo y de que pasaran, ¿cierto?, el pueblo numeroso de Israel por allí? Habían cero probabilidades. Y la verdad es que nuestras oraciones están estorbando el actuar de Dios. Están estorbando, ¿cierto?, el milagro de Dios, porque muchas veces son como una fórmula aprendida. Son una fórmula que tenemos y nos atrevemos a orar de acuerdo a las probabilidades que vemos. Pero si la cosa es imposible, tal vez no nos atrevemos a orar o a declarar, ¿cierto?, de que Dios va a orar o de que Dios va a hacer algo. Y la incredulidad limita el poder de Dios. Yo te decía recién, mira lo que dice Marcos capítulo 6. Jesucristo le tocó ir a predicar, ¿cierto?, y hacer todos los milagros que quería hacer en el lugar donde él había nacido. Y la palabra de la gente fue esta: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Si hay algo que yo veo en este pasaje, es que la incredulidad de la gente, es que al ver la gente a Jesús, ¿cierto?, como el hijo del carpintero, como alguien común y corriente, que conocían, que habían visto crecer, ¿cierto?, que al ver eso, la incredulidad llegó a sus corazones y no creyeron que Él era el Mesías. No creyeron que Él hacía la cantidad de milagros por donde iba. La Biblia dice que incluso todas las cosas que hizo Jesús no cabrían en todos los libros que existen en el planeta. En ningún libro cabrían. Y la verdad es que la incredulidad de esta gente de alguna forma limitó el poder de Dios, y Dios nunca te va a forzar a creer. Dios no los iba a forzar a creer. Él no hace milagros donde hay incredulidad. No se manifiestan de la forma en que Dios quiere. Estos hombres estaban acostumbrados a ver a Jesús de una forma natural y se centraron en lo natural, en lo común, en lo corriente, pero no creyeron que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Y limitamos a Dios también cuando pensamos que Dios está demasiado ocupado para hacerse cargo de nuestras necesidades. Yo quiero decirte, Jesucristo dijo: miren los lirios del campo, miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, y yo las alimento.
Las flores se visten más lindas que ni aun Salomón con toda su gloria se hubiese vestido. Y Jesús quería enseñarnos y nos enseña en las Escrituras: yo tengo cuidado de ustedes hasta en las cosas más simples. Yo sé que tienen necesidad de estas cosas. Busquen el reino de Dios, su justicia, y yo les pondré y les añadiré todo lo que necesiten. Dios es un Dios cercano. Está preocupado de tus necesidades, de las mías, hasta en las cosas más pequeñas. Aunque tú de pronto digas: Dios está muy ocupado con cosas más grandes. No, Dios está interesado en tener una relación íntima contigo y en poder hacerte partícipe del reino de Dios y mostrarte estas cosas maravillosas que tiene preparadas para ti. Los israelitas jamás tal vez pensaron que se abriría el Mar Rojo, jamás tal vez pensaron que iba a llover, que les iba a alimentar, les iba a dar carne, que les iba a dar agua en el desierto y todas y cada una de las necesidades, pero sin embargo siguieron desconfiando y estuvieron 40 años vagando en el desierto y no creyendo el poder sobrenatural de Dios. Tanto así que recriminaron y decían: ojalá nos hubiésemos quedado en Egipto, al menos teníamos que comer, pero venir aquí para morir en el desierto. Y yo no sé si estás pasando un desierto espiritual tal vez en este momento, pero quiero decirte: pon tu fe en que Dios obrará de acuerdo al poder o a la altura de tu oración. ¿Sabes qué? Jesús, y quiero que te grabes esto, nosotros vemos en las Escrituras cómo Dios no actúa a veces. Porque hay muchas veces en que pensamos y decimos: llevo tanto tiempo orando, pastor, usted no sabe, yo llevo años con esta circunstancia, con esta situación. Pero ¿sabes qué? Hay algo que yo veo en las Escrituras, y es que por lo general Dios no actúa hasta que la cosa se vuelve humanamente imposible. Cuando la cosa es imposible en cuanto a probabilidades humanas, generalmente Dios obra. ¿Qué probabilidades tenía Abraham de ser papá a los chorrocientos años que tenía? De que Sarita quedara embarazada cuando ya Sarita ya no había avivamiento en casa. Cuando más encima no había tenido hijos en toda su juventud, en todo su esplendor. ¿Qué probabilidades había? Era imposible, ¿cierto? ¿Qué probabilidades había de que cada una de las cosas que vemos en las Escrituras nosotros pudiéramos decir: sí, es que tal vez hay alguna posibilidad? No, es cero. Hay muchas circunstancias en las cuales tal vez alguien podría dudar: no, es que la naturaleza, es que esto... No. Pero Dios se mueve cuando las cosas son totalmente imposibles. Y nosotros limitamos a Dios en eso. Nosotros limitamos a Dios en nuestras peticiones. Eso es lo que quiero que comprendamos hoy día. Gedeón, por ejemplo, estaba allí preocupado, estaba escondido para que los madianitas no le robaran, ¿cierto?, el trigo. Los madianitas los habían atacado y habían oprimido a los israelitas, y estaba este Gedeón escondido, y de pronto se le aparece, ¿cierto?, un ángel y le dice: levántate, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, su petición era: yo lo que quiero es comer, yo lo único que necesito es comidita, lo único que necesito es mis necesidades que tengo aquí, que tengo acá. Pero Dios estaba a punto de darle muchísimo más. Pero él no lo comprendía, él estaba tan centrado, ¿cierto? Y si el tamaño de los milagros de su Dios eran tan pequeños, que él estaba pensando en las cosas pequeñas y en las cosas mínimas. Y tu necesidad hoy en día va a opacar el futuro tuyo si tú te estás centrando en ella. Tienes que centrarte en el poder de Dios, en los milagros de Dios. Y mira, él decía: ¿sabes qué? No tengo probabilidades, Dios no está con nosotros, no tengo fuerza, no hay ejército, nos van a masacrar, nos van a hacer pebre. Y Dios tiene que tratar con él. Dios le dice en un momento: ¿sabes qué? ¿No te envío yo? Dice: ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Yo me imagino que tal vez Gedeón lo único que decía: ojalá no me roben el trigo. Y tal vez su oración era esa: Señor, cuida mi trigo, que aquí quede. Pero Dios lo quería para ser el Salvador en ese momento de Israel, para levantarlo como un juez. ¿Y sabes qué? Lo lleva a formar un ejército de 32.000 hombres contra un ejército de millones de personas, de más de 1 millón de personas, en contra de los madianitas. Eran casi 1 millón aproximadamente, según los entendidos, ¿cierto?, de las Escrituras. Y ¿sabes qué? Uno dice: bueno, ¿qué probabilidades había? 32.000 contra 1 millón. Uno tal vez pensara: bueno, si eran boinas rojas todo, cada uno se echaba como 100. Claro,
como 100, no sé, pues eran secos los tipos, manejaban todo, eran comando, a lo mejor 32.000, si tenían esto, si tenían lo otro, pero ¿sabes lo que dice la Escritura? Con respecto a estos hombres, a los madianitas, mira, dice los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle, eran numerosos como langostas, sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Esto es lo que dice el verso 12 del capítulo de Jueces 6, 32.000 contra los amalecitas, contra los madianitas, pero ¿sabes qué? Uno podría decir ya, ok, hay probabilidades, podría ser un milagro, pero si le quitamos a los 32.000 más gente, 32.000 puede ser. Entonces, ¿sabes lo que dice Dios en ese momento? ¿Sabes qué? No quiero que tú te jactes, no quiero que la gloria, que la victoria sea del ser humano. Entonces en el verso 2 le dice a Gedeón lo siguiente: ¿sabes qué? Tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que con su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retira al monte de Galaad. Y ese día, Milco, se devolvieron 22.000 hombres y quedaron 10.000 hombres. Yo me imagino Gedeón, o sea, me dais 32.000 hombres contra 1.000.000 y ahora más encima me quedan 10.000. Y el Señor está diciendo, no, pero todavía es mucho, me late que todavía es mucho, porque me late que todavía tu fe es muy pequeña. Me late que estás confiando todavía en tus probabilidades humanas, en tus herramientas humanas, en tu conocimiento, en lo que tienes tú para poder hoy día salvar tu situación. Así que, ¿sabes qué? Es demasiada gente. Así que los hizo bajar al agua y les dijo a aquellos, ¿cierto?, que la aman del agua, que se agachen, pero no pierdan la mirada. Y a diferencia de aquellos que se metan prácticamente en el agua para beber de ella, ¿cierto?, los vas a eliminar. Y el hecho es que quedan 300 hombres contra 1.000.000 de personas. ¿Y sabes qué? Tal vez hoy día tú dices, mis opciones son muy pocas, ya no me queda dinero, ya no me quedan recursos, ya no me queda capacidad, ya no me queda fortaleza, ya no tengo probabilidades hoy día de que mi necesidad, de que mi enfermedad, porque tal vez tengo un diagnóstico médico demasiado malo, un diagnóstico médico, cierto, que está firmado ahí y que dice que no hay vuelta atrás. ¿Sabes qué? Ahí es donde Dios obra precisamente, para que la gloria no sea tuya, para que la gloria no sea de la medicina, para que la gloria sea de Dios, el Dios de lo sobrenatural. Y ¿sabes qué? En esa noche dice la palabra que yo me imagino a Gedeón diciendo y preguntándose, ¿cómo lo voy a hacer con 300? Ya 32, ok, podría hacer, pero 300 es imposible lograrlo. Y aquella noche el Señor le habla a Gedeón y le dice, ¿sabes qué? Levántate, baja al campamento, yo voy a entregar a Madián en tus manos, y si temes atacar, si estás con temor, primero baja al campamento de ellos con tu criado. Y escucha lo que digan, y el hecho es que bajan ellos, casi como espías, y de pronto se encuentran en el campamento enemigo, ¿cierto? Y escuchan que otro hombre le hablaba a otro y le estaba contando un sueño. Y el sueño decía que lo siguiente: tuve un sueño en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Y su amigo respondió: esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Y dice la Biblia que cuando Gedeón oyó este relato y la interpretación, se postró en adoración. Y él entendió, ¿cierto?, de que Dios iba a hacer algo sobrenatural. Se devuelve, ¿cierto?, al campamento de Israel y le dice: levántate, el Señor va a hacer algo con nosotros, etcétera, etcétera. Y dice la Biblia que el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. Y al final ellos ganan la batalla, casi ni siquiera con desenvainar una espada, sino que con sus vasijas de barro, ¿cierto?, las que llevaban cada uno, con sus trompetas, ¿cierto?, su antorcha que traían dentro. Y ¿sabes qué? Hay algo importante en lo que me quiero detener acá. Y es que el sueño que tiene Gedeón, que tiene este enemigo, el cual escucha Gedeón, era que venía rodando un pan de cebada y destruía una carpa, ¿cierto?, del campamento enemigo. Y ellos tienen y entienden e interpretan el sueño, que ese pan de cebada representaba a Gedeón, representaba a Israel. ¿Y sabes qué? En el tiempo aquello, un pan de cebada era
algo muy barato, algo muy común. El pan de cebada se utilizaba como alimento para los caballos, para los ganados, se utilizaba como una harina gruesa, incluso que se usaba para hacer pan, la cebada. Y era algo muy barato, y por su bajo precio, ¿cierto? Porque no tenía tanto sabor como el trigo, e incluso era conocido en el antiguo Israel como el pan de los pobres. Y también en el libro de Ezequiel, el pan de cebada se identifica como pecado. Hay una palabra que le entrega Dios al profeta Ezequiel y le dice que fabrique pan de cebada cocido debajo de la ceniza y con excremento humano. De hecho, Ezequiel habla con Dios y le permite al final utilizar excremento de animal. Y representaba esto, el pecado que había en el pueblo de Israel. Entonces quiero decirte, algo común, algo sin valor y algo que representaba el pecado. ¿Y por qué te digo esto? Porque Dios usa lo común. Dios usa la debilidad humana para hacer grandes milagros, para hacer grandes cosas. Porque no se trata de tus probabilidades, se trata de las matemáticas de Dios. 300 contra 1.000.000 es imposible en términos humanos, pero para Dios no hay nada imposible. No limites tu oración, no limites tu fe. Dios les entrega la victoria. Y sabes que al final de este capítulo dice que los israelitas observan cómo los madianitas corrían de un lado al otro llenos de pánico, gritando mientras se daban a la fuga. Y cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Y les da la victoria. Porque la gloria de Dios, porque las probabilidades nulas del hombre se transforman en las probabilidades ilimitadas del Dios del universo. Y sabes que un milagro hecho con algo común. En el libro de Juan capítulo 6 se nos narra otro milagro. Jesús se había ido a la otra orilla del mar de Galilea y mucha gente lo venía siguiendo, y a raíz de las múltiples señales milagrosas que él hacía a los enfermos. La Biblia dice que él se sube a una colina, se sienta a descansar por un momento. Faltaba muy poco para la fiesta judía y de pronto Jesús alza su vista y ve una gran multitud de personas. Y le pregunta, ¿cierto?, a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para tanta gente? ¿Y qué probabilidades hay, Milko, que con un par de panes y un par de peces se alimenten miles de personas? Y esas son las matemáticas de Dios. Cuando las nulas posibilidades humanas están, Dios se glorifica y Él se quiere glorificar en este tiempo, en tu vida. Si tal vez dices hay nulas posibilidades de restaurar mi matrimonio, mi familia, mi salud, mi economía, precisamente es el momento para que Dios se glorifique. Es la instancia perfecta. El hecho es que le pregunta a Felipe esto, y Felipe dice, ¿sabes qué, Jesús? Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Y otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón, le dice, Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les dice, ¿saben qué? Hagan que se siente toda la gente. Se sentaron y los varones adultos eran como 5.000. 5.000, solo los varones adultos. Y Jesús tomó entonces los panes, dio las gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados, y una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan lo que sobró, para que nada se desperdicie. Y todavía dice lo siguiente, así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. 5 panes de cebada, algo común, algo sin valor, algo que representa en las Escrituras el pecado. Dios hace un milagro con probabilidades 0. Con 5 panes alimentar a 5.000 hombres es imposible. No limites el llamado de Dios en este tiempo.
Romanos dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No limites el llamado que Dios puso en tu vida. El desierto no va a durar toda la vida. La etapa difícil no va a durar siempre, pero Él te garantiza la victoria. ¿Cuál es el límite de tu victoria, iglesia? ¿Cuál es el límite de tu oración? ¿Cuál es el límite de tu fe? Tenemos que aprender a pedir como conviene. ¿Sabes qué? En medio de una situación difícil a veces no sabemos cómo orar. Por eso quiero compartirte esta palabra. Ora de acuerdo a la voluntad de Dios, pero ora en grande. Ora de acuerdo al tamaño del Dios sobrenatural. Sobrepasa los límites de tu oración. No estés pensando en algo pequeño, en algo presente. Piensa en lo futuro. Dios dice, y comenzamos diciendo de que Dios preparó cosas de antemano para ti y para mí, para que anduviésemos en esas buenas obras. Y la Biblia dice en Romanos 8 también de que el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu, ¿cierto?, de Dios que está en nosotros intercede conforme a lo que Dios quiere para nuestra vida. Él te ayuda a orar según como conviene. Y la Biblia dice que si oramos según su voluntad, Él hará. Él lo hará. Y ejemplo de esto es Salomón. Salomón, Dios le habla, se le aparece, ¿cierto? Y le dice, pídeme lo que quieras. Y él dice, ¿sabes qué? Yo soy rey y necesito sabiduría. Él solo pidió sabiduría. Y a Dios le agradó porque podía haberle pedido muchas cosas. Entonces Salomón oró según la voluntad de Dios. Él dijo, yo quiero ser alguien sabio, quiero gobernar de buena forma a este pueblo. Y la Biblia dice que aún Dios le dio lo que no pidió. Que aún le dio, por cuanto no había pedido cierto dinero, fama, no sé qué más, le iba a dar todo lo que no pidió. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Y lo siguiente, ¿qué tan persistente estás siendo en tu oración? Lucas 18 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Y quiero decirte, has puesto limitantes al llamamiento de Dios en tu vida, has puesto limitantes a tu oración, a tu fe en este tiempo, porque quiero decirte, la victoria viene en camino. Dios nos dará la victoria en medio de toda esta dificultad. Pasaremos las dificultades y ¿sabes qué? Yo siento que en alguna medida yo también he fallado a Dios en estas circunstancias. Siento que he sido culpable de limitar al poder de Dios en mis oraciones, que mis oraciones se han quedado cortas, que he pedido de acuerdo a las posibilidades humanas, no de acuerdo a las posibilidades infinitas de nuestro Dios sobrenatural, ¿cierto? Y hemos limitado a Dios incluso a la intimidad, ¿cierto? A lo que Él puede hacer según condiciones humanas o lo que el Espíritu Santo puede hacer según las limitantes que tenemos nosotros. Pero la religión es la que limita, pero el Evangelio es el que cree. El Evangelio real es el que no tiene límites, el que cree incluso en lo sobrenatural, en lo imposible, en las probabilidades cero. ¿Sabes? Eso es lo que cree el Evangelio. Y el problema es que no le hemos permitido a Dios que sea Dios para nosotros. Le hemos permitido tal vez de que sea a lo mejor el sanador de vez en cuando las probabilidades se pueden, el proveedor cuando se pueda, pero no ha sido para nosotros verdaderamente, para su iglesia, el Dios sobrenatural. Porque no hablamos de un Dios que no tiene poder. Estamos hablando de un Dios que te creó a ti, que me creó, que creó el universo entero, los planetas, las galaxias. Ese es el Dios del cual estamos hablando. Y le hemos limitado ser Dios en nuestra vida con nuestra falta de fe, con nuestra oración pequeña. Y también cuando nos satisfacemos con muy poco, cuando estamos satisfechos con las probabilidades humanas. ¿Sabes qué? Creo que muchas veces como el pueblo de Israel estamos tentando a Dios. Salmo 78 nos habla acerca de eso y dice que el pueblo, se volvió atrás y tentaron a Dios y limitaron al Santo de Israel. Y Dios se alejó de Israel a causa de su incredulidad. Y a veces, ¿sabes qué? Yo siento que he cometido este error. Cuando, por ejemplo, se enferma una de las pequeñas, uno entra en pánico, entra en preocupación, ¿cierto? Y lo primero que piensa, tengo que conseguir hora con la pediatra. Y voy a tener que levantarme a las 5 de la mañana a hacer esto. ¿Y sabes qué?
No te estoy hablando de que hoy día dejes de asistir al médico o hacerte los exámenes correspondientes. Pero te estoy hablando de dónde está nuestra prioridad principal, dónde está nuestra confianza. Porque en 2 de Crónicas 16 habla acerca de un rey, ¿cierto?, llamado Asa, y dice que en el año 39 de su reinado Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y yo siento que en algún momento encajo en esto. Y te vuelvo a decir, no te digo que no asistas a los médicos. Pero ¿a quién buscas primero? Al Dios creador de los médicos, al Dios de la ciencia, al Dios de la gloria. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede Dios obrar cuando realmente no estamos creyendo de que Dios lo hará? ¿Sabes qué? El enemigo va a intentar limitar tu oración. ¿Y sabes por qué? Porque tu oración en fe lo limita a Él. El avance del enemigo y activa lo sobrenatural de Dios. Yo quiero terminar con Jeremías 32. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Te quiero preguntar, ¿cuáles son tus límites? ¿Son familiares? ¿Son económicos? ¿Son físicos? ¿Son materiales? ¿Son emocionales? De la naturaleza que ellos sean, se quedan cortos frente al poder sobrenatural de Dios. Entonces te quiero invitar en esta hora a presentarles tus límites a Dios, a presentarles tus necesidades, pero creyendo que Dios hará aún más de lo que tú estás pidiendo. Te invito a presentarle tus necesidades y tus peticiones, proyectándote hacia lo futuro, no preocupándote de sobremanera de tu necesidad actual, sino que proyectándote que a Dios no solo hará algo y obrará en este tiempo, sino que ese algo se traspasará y se proyectará hacia el futuro como algo grande para tu vida, como algo glorioso para tu familia, porque la respuesta viene de Dios. Así que es tiempo de secarse las lágrimas, es tiempo de creer. Levanta tu mirada hacia el cielo, comencemos a orar por un milagro. Pero ¿sabes qué? Un milagro imposible, algo que sea probabilidad cero, porque es ahí donde Dios se agrada y donde la gloria es para Él. Vamos a orar, iglesia. Te invito a levantar